especialidad. Pero ustedes como médicos generales van a estar enfrentados porque en los diagnósticos de patología biliar que es prevalente en nuestro medio, van a tener que diagnosticar esto. Una complicación grave, pero relativamente importante. Es decir, tienen que sospechar bastante bien para buscar, pero tienen que saber interpretar radiologías, ecografías, RCPs y tomografías. Entonces, si entrenan sus sentidos en eso, ya estando en quinto, ya van a subir, ¿no? La gangrena vesicular significa que un cálculo grande de 1 o 2 centímetros se asienta en el fondo de la vesícula y gradualmente va provocando perforación, mayormente casi más del 50% hacia el duodeno, porque está cerca, ¿verdad? El fondo de la vesícula, ahí está. Más raro son al colon, que puede existir una colecisto colónica y una colecisto gástrica, más raro. Pero también hay una particularidad que seguramente no lo deben reconocer, pero les vamos a dar acá. La profe, perdón. Sí, se lo pasó. Ya. Pueden ser internas o externas. Las externas las vemos en la cámara 14 o 13 de la sala de cirugía, donde está filtrando. Es decir, la cantidad de bilis mezclada con intestino era de 600, 700 cc. Actualmente está bajando, pero es una fístula que ya la vamos a ver en radiografía. Entonces, no las internas son las más, digamos, peligrosas, frecuentes. Las externas son generalmente por iatrogenia. Una mala técnica, un buen material utilizado, muy rara vez por traumas y otras causas, o por cáncer, ¿no? Entonces, las alternativas para que ustedes vayan pensando son esas. La más frecuente, ya saben, la más da el cáncer, ¿no? Que puede provocar. La próxima persona. Entonces, el hilo biliar. El hilo biliar es como consecuencia de una de las características de la fístula colecisto duodenal, por la misma, digamos, nuestra presencia cercana topográficamente, se produce hilio biliar. Hilio es parálisis en todo lado, ¿no? Y esa es una parálisis, una obstrucción mecánica, el hilio biliar. El diagnóstico oportuno y el abordaje quirúrgico tiene que ser adecuado. Lo que va a producir, como es hilio, va a producir signos de obstrucción intestinal alta. La causa más frecuente, obviamente, es las bridas y adherencias de la obstrucción intestinal alta. Pero esta es una de ellas, el hilio biliar. Y esas fístulas también hay una patología que no es frecuente, pero es necesario que la conozcan. La próxima. Desde el punto de vista fisiopatológico, la gangrena vesicular, gangrena, porque gradualmente, y el organismo es tan sabio, especialmente cuando se trata de cálculos grandes, se pega del fondo, porque el peso del cálculo lo lleva al fondo de la vesícula, y se adhiere al duodeno. Y gradualmente va horadando, provocando isquemia. De pronto el cálculo atraviesa la pared del duodeno y migra hasta la línea terminal. Por eso se llama hilio biliar, ¿no? Entonces, la inflamación prolongada de varios años, colitis crónica con cálculo gigante, hay que tener muy en cuenta esa situación, ¿no? La obstrucción genera éstasis biliar, obviamente. Pero hay una placa que ustedes tienen que observar, que más de este momento hacer, que es la triada de Ziegler. Con una radiografía se van a dar cuenta que esta persona, o en una ecografía también, la próxima persona. El duodeno al colon o el estómago, estas son las fístulas más frecuentes. El duodeno es casi más del 50-60% del duodeno, de la vesícula al duodeno. Al colon rara vez y el estómago más rara vez todavía, por la posición, más alto está el estómago, ¿verdad? La presión combinada de la inflamación, la erosión progresiva. No es una fiesta como en las fístulas externas que después de lesionar la vía biliar colédoco sale. Este es gradual y progresivo. Nuestro organismo es tan sabio que protege, porque si se produce inmediatamente va a formar peritonitis.
se abre y tal, y ya todo el contenido biliar se va. No, se forma eso. El proceso inflamatorio severo y la necrosis de la pared disponen la formación de estas fístulas biliares, colecisto duodenales. Y son fístulas espontáneas que tienen que reconocerlas, ustedes como médicos generales. Como les digo, más van a trabajar los especialistas, pero que ustedes diagnostiquen y vayan con el diagnóstico al especialista, pues mucho mejor. La próxima persona. Ya. La clínica fundamental en la gangrena biliar son, en términos generales, síntomas que se ven tanto a la patología biliar como a la intestinal, las funciones. Entonces, la próxima, ¿y cuáles son? Entre los manifestaciones, esto sí tiene que saber. Sí o sí. Preguntas de examen, porque sí o sí tiene que saber. Y no para tomar el examen, sino para atender al paciente. Fiebre, una fiebre de causa inexplicable, antecedentes de patología biliar, fiebre, ictericia, signos de sepsis, inclusive si es que se ha derramado el contenido hacia la cadena peritoneal, síntomas inespecíficos de trastornos digestivos. Pero depende del tipo de fístula también. Una es la fístula abdominales, la más frecuente, las otras son la colónica, que es más grave, más severa, porque está con el colon material fecal, y el paciente tiene halitosis fétida inclusive y no sabes por qué la próxima. Fístulas bilioentéricas, al colon y al esófago, ¿cómo se llama? Al duodeno. La más frecuente de la comunicación es la fístula colonito-duodenal, siempre, con 70-80%. Eso va a ser motivo de que usted se recuerde toda la vida y va a ser motivo de pregunta de examen. Seguido de las cólicas y las gástricas, que no son más frecuentes. Acá, yo les voy a preguntar, la causa más frecuente de fístulas biliares al trato gastrointestinal son las fístulas colecistogástricas, no son las últimas. Las principales son las colecistoduodenales. En la fístula colecistoduodenal, la vía se drena directamente al duodeno, que puede provocar diarrea crónica, no sabe por qué, con diarrea, estatiosea, por falta de absorción de las grasas, irritación de la mucosa intestinal, dolor. Son inespecíficos, ¿no? Pero bueno, hay que sospechar la cosa. Las manifestaciones clínicas del líquido constituyen vómitos, va a vomitar porque hay obstrucción. Por encima de la obstrucción va a empezar dilatación del intestino, va a ir aumentando hasta llegar a los vómitos. Ahora, los vómitos, cuando se produce una obstrucción intestinal alta, temprana, ya sea por vías o por esto, los vómitos generalmente son biliosos. Después son retentivos, como agua de pantano, así con hechos con todos. Y al final, cuando son fecaloides, como diarrea por la boca, ese paciente está complicado. Ese paciente ya no hay que hacer nada, que hay que operarlo. Y eso también se produce cuando hay obstrucción por hernias. Una hernia se puede introducir en el intestino y listo. La distensión arterial propia de la distensión, de las obstrucciones. El dolor de tipo cólico, toda víscera hueca tiene dolor cólico. El hígado jamás va a doler tipo cólico. El estómago, aunque es hueca, pero es una estructura grande que tiene dolor más de tipo ardor y demás cosas. Y ausencia de eliminación de gases. Obviamente está tapada la cañería, la manguera, tapa, no baja. Y signos de obstrucción intestinal en las imágenes. Si es alta, niveles hipoaéreos, pila de monedas, no. Si es obstrucción intestinal baja, llenando de calor, la radiografía del abdomen está casi negra y en la parte de la base no está el líquido, ¿verdad? Para recordar, este es alto, este es bajo. Más los signos clínicos, listo. Ahora, en las bajas, ya se anticipó en las bajas, si es que el paciente todavía sigue con dolor cólico, pueden hacer lo normal, lo científico, lo correcto es hacer un recto sigmoidoscopio y ver, ya, encontrar ahí la obstrucción, que está cerca. Pero en este hospital, en La Paz y en Bolivia, no hay proceso. No hay. Entonces lo que tienen que hacer ustedes, tienen que saber los signos clínicos
antes que el paciente entre en sepsis, si el colon sigue luchando, que es que está vital todavía, porque sigue siendo irrigado, entonces introducir unas sondas rectales. Se lleva al baño, se lleva un balde de agua jabonosa, su sonda rectal, su vaselina, al posición en posición genopectoral, y van colocando de acuerdo a las direcciones que adopta el recto primero, posterior, y luego lateral izquierdo, y ingresa. Y de pronto devolvulan, pero están introduciendo permanentemente el agua jabonosa en él. Llega un momento que el líquido lo va a devolver y todo va a ser. El paciente va a sentirse aliviado y la sonda la van a dejar. La dejan por unos 3 o 4 días hasta que todo se normalice. Y ese paciente tiene que hacerle ya un estudio de dolicomedia colon de altura, generalmente osteogástrico. Entonces le hacen su colon por enema y ven la longitud y programarla por una cirugía programada, no de urgencia. Porque si entran ustedes, dejan pasar, estamos de médicos de provincia tal vez, o médicos acá en cualquier lugar, o el paciente llega tarde, cuando él está distendido y hay silencio abdominal, el abdomen está como tambor, y está taquicárdico, séptico, febril, no, ese paciente ya no se toca, hay que llevar a cirugía inmediatamente porque se puede morir. Esto le estoy anticipando cosas que a ustedes les va a servir en el trabajo. La próxima. Esa es la teoría de Ziegler, donde se observa neomovilia. Donde existe la bilis y demás cosas, hay aire dentro del hígado, siguiendo las vías biliares intrahepáticas. Hay niveles hidroaéreos, ¿no? Está obstruyéndose, hay niveles hidroaéreos y cálculo ectópico. Este es el hilio biliar. Entonces, les voy a preguntar, llegada de Ziegler. Les estoy diciendo, pero ustedes no lo van a hacer. Si todo el curso responde, quiere decir que ustedes han hablado. Pero claro. Ahora, si no vienen, quiere decir que saben, ¿verdad? ¿Para qué van a venir? Entonces, yo he actualizado de toda la literatura del 2025, todo lo que se está haciendo actualmente en todo el mundo. Chile, de México, de España, de Europa y demás cosas, para hacer uso de seguridad. La próxima. Las fístulas no tan colónicas, no son más frecuentes, sino menos, ¿no? Diarrea persistente, olor fétido debido al paso de la bilis al colon, alteración de la flora intestinal. También pregunta el examen. Pero ya les digo, si sé y veo, porque yo hago análisis de las preguntas que hago. Si todo el mundo ha respondido, quiere decir que solamente 7 son los que sabían las respuestas. Y si saben todos, quiere decir que me han engañado, ya nunca más les fue perdido. ¿Listo? Ya, la próxima. En algunos casos puede observarse división de gases por la vía biliar principal, incluso presencia de heces en el vómito, signo de una fístula más compleja que está vomitando. ¿Ese es qué ha pasado? ¿Acaso es el recto? ¿Acaso es el colon descendente? Pero ese no puede ser ya la cosa grave. Las colecistogástricas, que son la tercera variedad, son menos frecuentes, pero cuando ocurren, los síntomas incluyen náuseas, vómito, contenido biliar, sensación de plenitud gástrica y pérdida del apetito. Aerocolia además, ¿no? Entonces, no es donde perderse. Diferencia entre una fístula colecisto-duodenal, una colecisto-colónica y una colecisto-gástrica. Va a ser pregunta y análisis de ustedes. Pero con mayor frecuencia las preguntas las voy a dirigir a una fístula colecisto-duodenal. La próxima. Fístulas externas. Estas son las que, como cirujano, a veces me da pena, y también me da pena a mí cuando yo lo hago. No creen que yo soy infalible. Puede ser que haya utilizado un mal material, o que no me haya fijado, me haya dejado lesionada la vía biliar principal, el coledo, las vías biliares principales. Y entonces de pronto le he dejado un drenaje, y a los 3 o 4 días empieza a salir bilis. Como es en la cama 14 o 13 mujeres, ¿no? Cuando eso era tan simple de hacer,
Pero yo estoy viendo que, lastimosamente, y les digo a ustedes para que no se hagan, los residentes, los médicos internos, no saben nada, ni fisiología, no saben nada. Y cuando van a ir a trabajar, ¿qué van a hacer? Se han olvidado anatomía. Yo esta mañana les preguntaba sobre embriología, inclusive, cómo se forma el árbol biliar y demás cosas, pero se han olvidado. Yo no sé por qué han estudiado 51 y basta con eso. No. Es el peor error de un estudiante, de un médico, estudiar para el 51. Ya sé, hay que ir al 100%, la próxima. Estas cifras son de alto y de bajo débito. Si es de alto débito es por encima de 500, 400, 500. De bajo débito de 300 para abajo. Entonces también va a ser pregunta. Ustedes cuando sean de internos, ¿cuánto da la visa? 600. No, es de alto débito. No, algo está pasando. Además puede estar intermezclada con contenido intestinal, no, la cosa es grave. Pero si es de bajo débito y gradualmente, normalmente sabemos que el hígado forma 4 reviles, normalmente, en ustedes, 4 forman. También se me olvidado. De 1000 a 1200 se siguen 24 reviles. Entonces, si los 600 o 700 que sale por el drenaje, por la fístula, que si toda la vida se está saliendo. Pero eso es por eso de débito alto. Las de débito bajo, por debajo de 400, 300, eso se va a ir bajando poco a poco. Y bueno, le pueden colocar un estén por vía endoscópica para ir a sellar esa fístula. La próxima. Las internas, secundarias, la gangrena vesicular, ya la vuelvo a repetir, el padre bien se debe estar, ya conoce, ya hemos hablado. Colitis aguda que poco a poco se va finalizando. El común de los sueños presenta fiebre persistente, escalofríos, dolor y parece una patología biliar. Y parece una colitis aguda, pero es una fístula biliar interna, que tal vez aliviane un poco con la salida del calcio de la vesícula al duodeno, pero llega hasta lo ileocecal, hay ortoide y ahí van los síntomas de oclusión mecánica. La próxima. Y los ancianos obviamente tienen que cuidar a sus abuelitos y sus pacientes con la movilidad. Cada vez tienen que estar haciendo exámenes de laboratorio, aunque no vaya al médico. Ustedes van, le toman la muestra, llevan al laboratorio y ven cómo está su glicemia, su creatinina, todas las cosas. No les cuesta nada. Yo estoy totalmente seguro que ni yo lo he hecho de hacer los exámenes a mi familia. Una vez al año. Listo. Una vez al año hacerle la historia clínica, a ver qué enfermedades han tenido sus papás cuando eran niños, cuando eran jóvenes. ¿Saben? Nada. Entonces, empiecen. La ictericia aparece cuando suele ser leve y transitoria, con delirio biliar, pero después ya más vienen los vómitos, ¿no? La próxima. Desde el punto de vista diagnóstico, la sospecha clínica, siempre hay que sospechar. Es parte de la esencia del médico sospechar que puede ser una colitis crónica litiásica. Sospechar. Y se confirma con el diagnóstico. Y más se confirma con el diagnóstico diferencial. No será una gastritis, no será un cólico bilateral, no será un desorden pleural derecho, no será pancreatitis. Ese es el ejercicio mental que toda la vida tienen que hacer. Diagnóstico preventivo, patología biliar, pero descarguen los ojos. ¿No será un embarazo? Los estudios, la ecografía, la radiografía, la clínica. Obviamente la clínica siempre está por delante. Por eso yo les digo a los estudiantes y a mis alumnos que examinen todos los días, empezando de la cabeza hasta los pies. ¿Para qué? No es por molestar, sino para que sus sentidos se agudicen con por decir, un examen pleural, una sigma cardíaca, un soplo. No van a saber al principio, no van a saber, pero esto no es igual. A ver, yo, no, ella es diferente. Su corazón late diferente. A ver, en la base pulmonar, no se escucha bien. Para eso están en el hospital.
no para estar parados escuchando sin nada. Y cuando hay preguntas que no sepan, llévense siempre su cuadernito, la nota. Y si se puede en ese momento, celular, encuentran, listo. Y levantan la mano y contestan. No se van a quedar para siempre sin conocer. La próxima. La colangio-resonancia, que es ya un poco cara, fuera del alcance, pero también magnética. Eso nos puede ver cómo funciona de forma dinámica, es decir, moviéndose el líquido biliar en la vesícula, en las vías biliares, o una colangiografía endoscópica, que también se está haciendo. Actualmente en el tratamiento del cáncer temprano se está haciendo un tratamiento curativo con endoscopía y resección quirúrgica de cáncer del estómago y cáncer. Pero lastimosamente, casi en todo el mundo, los cánceres siempre se encuentran avanzados. ¿Y cuál es lo más básico? De pronto, cualquier paciente con cáncer, pérdida de apetito, baja de peso, inapetencia, debilidad. Pero estás comiendo lo mismo, abuelito. No, sí, pero no tengo hambre. Además estoy bajando peso. No tengo apetito, no quiero. ¿Pero te gustaba a vos el chicharrón? No quiero. Ya un mito nomás. Empiezan a sospechar que puede tener cáncer, empezando de la próstata, que es la más frecuente en los varones, y en las mujeres, del útero, de cervix, a galentar, y luego vienen las otras, de cáncer de estómago, cáncer de vesícula, cáncer de todo, pero pérdida de peso, falta de apetito, inapetencia, todas esas cosas. La próxima. Las manifestaciones clínicas, siempre la clínica, por eso la clínica es el primer factor. También varía dependiendo de las complicaciones asociadas. La sobreinfección del contenido biliar se infecta, porque el colon o del intestino delgado ingresa a la vesícula por esa fístula y va a producir problemas, abscesos intraabdominales, peritonitis localizada, generalizada. La fístula comunica la vesícula con el conducto, con el colon y el duodeno. Existe un grado de contaminación bacteriana. En el estómago es 10 elevado a 8 la cantidad de gérmenes, especialmente gran positiva, pero en el colon es multibacteriano. 10 elevado a 12 por milímetro cuadrado, milímetro cúbico, multibacteriano, gran positivo, gran negativo, anaerobio. Por eso es tan peligrosa la perforación y la región del colon. En algunos casos, la pérdida crónica de virus puede producir mala absorción de vitaminas. La virus sirve para qué? Para la absorción de mineralidades, no hay, liposomas especialmente, déficit nutricional y alteraciones del metabolismo lipídico. También pregunta. La próxima. En cuanto a las fístulas, la evolución puede ser inicial, caracterizada con síntomas de colitis aguda. No tiene. Se toma una placa simple de todo y el calcio se va en el medio del intestino. El calcio es fácil verlo. Como no es tan frecuente, entonces lo vamos a ver, pero en la avanzada ya con alteraciones obstructivas, infecciones graves, casos de biliar, la evolución típicamente tórpida, y es una máquina. La próxima. En resumen, lo que ustedes tienen que empezar a sospechar, si no van con el diagnóstico, se puede empezar a pensar que puede existir una fístula biliar asociada a gangrena vesicular, y es porque un calcio grande ha perforado la vesícula y ha llegado el calcio hacia el duodeno, en diversas, depende de la localización anatómica de la fístula. La próxima. El manejo clínico dependiendo de la identificación de la temprana, siempre temprana, no dejen de esperar. En la vida no se debe esperar, hay que enfrentar inmediatamente. En presencia de sepsis y peritonitis es la cosa grave. Ahí sí, hasta con peritonitis, entonces así que hasta puede llegar a terapia intensiva, puede morir. Otras opciones varían desde la reducción de la vesícula, se saca la vesícula, se cierra el trayecto virtuoso del duodeno y la vesícula fuera, en pacientes con alto riesgo, es un poco complicado. Y esto es fundamental en todos los pacientes con lesión hidroelectrolítica. Por eso el balance hidrolítico ya no le toman en cuenta. Antes nos exigían cuánto tiene, qué cantidad de saliva se produce, qué cantidad de jugo gástrico se produce, qué cantidad de
produce el intestino y cuánto llega hasta el colon y qué cantidad se absorbe y cuánto se elimina por ellos. Sabíamos de memoria. Pero se les pregunta ahí cuánto produce, como ustedes acaban de, cuánto produce el hígado. Dependiendo de 1000 a 1200, pero si no ha comido mucha grasa, hasta 800 esos. ¿El páncreas cuánto produce? ¿Su páncreas cuánto produce? ¿El páncreas de su mamá cuánto? Entonces, vamos, por próximo. Pueden posibilidad desde cuadros leves de mala absorción y demás cosas que no nos vamos a dar cuenta, nos confunde hasta catástrofe, líquido biliar y sepsis. El reconocimiento de los signos características tienen que saber, por eso para estar diagnosticando rápidamente, sin equivocarse mucho, examinen. Si se han dado cuenta, yo llego a la sala temprano y empiezo a examinar a todos los pacientes de la sala, sea o no sean mis pacientes. Si examino 10 pacientes por semana, en 100 días, ¿cuántos pacientes se examinan? 1000. Y en 3 meses, 30 meses, es decir que 300 días que tiene el año activo. Los otros son sábados, domingos, feriados, examina. Y entonces, ¿cómo no voy a tener experiencia? Por eso mis conceptos durante la visita, muchos les chocan un poco, porque los digo de frente, pero a veces yo prefiero callarme, especialmente con los residentes. Escucho cualquier barbaridad. A mí no me va a pasar nada. Yo voy a hacer bien a mi paciente y voy a diagnosticarle lo mejor. Pero a ellos, es que ustedes piensen en eso. La próxima. Dada la alta mortalidad asociada a la gangrena vesicular, complicada, con fiestas biliares, hay que tener en cuenta. Ya has hecho la placa simple de apoyo de principio para ver si hay distensión, hay un cálculo en la parte inferior, en la parte media del intestino, o hay aerobilia, la 3 de Ziegler. ¿Listo? Aquí vas algunos de esos. La próxima. La clasificación internas es la más importante, la colorcita más. De cada 10, 7. Colóricas, 10. Y las gástricas, 8. Las 8 colonial que se pueden ver, pero esta es la principal. La que va a producir hilo biliar. Próxima. Ahí está, fíjense. Cajo grande. Está acá, llega hasta esta parte, empieza a horadar, hace la erosión, pasa, y llega al hilo terminal, aquí es el cálculo, al hilo terminal, y ahí, obstrucción. Porque acá, en el surco ya está, ¿cómo se llama? Esfínter de... No, aquí abajo en el hilo terminal, hilo secal. El hilo secal tiene un nombre propio, ya no deja pasar. Todos los diversas alternativas quirúrgicas que se pueden hacer. La próxima. Ahí está, casco grande, llega al fondo, como es pesado va a empezar a horadar la pared de la vesícula y la pared del duodeno y va a ser producido el hilo biliar. La próxima. Llena de cálculos que pueden también provocar una fístula con el cisto colética, con el luciano, con la lista colónica también, con esto que próximo. Otra vez, cálculo, morada, llega al duodeno y ya, baja hasta el hilo secal, con esto que eso es hilo biliar. Próximo. Este es uno que es rarísimo, pero hay que tener en cuenta. Es una fístula que produce ocurrir del estómago, cerca del píloro, un poquito más abajo. Porque ahí se da en la cabeza. Y no piensen en esto. Síndrome de Rowley. Pregunta de examen. Les estoy recalcando este. Si todos les responden 10, quiere decir que ustedes han hablado.
La próxima clase, nada de droga. Ya la próxima. Este es el síndrome de Bowen. Este es el hielo, provocado por la presión, este es el policista gástrico. Y el presión de hielo. Y aquí no pasa nada, ya está el carro. Para que no se olviden nunca. Síndrome de Bowen. La próxima. Aquí está la forma. Este cuadrito lo pueden revisar. Página 8. La tomografía que pasa. Fíjense, el hígado. Todo lo blanco es hueso. Todo lo negro es aire. Y el intermedio entre el negro y el blanco es densidad del hígado, del vaso puede ser o quiste, intestino contrastado con labio. Y aquí hay el examen de la vía biliar. La próxima, igual. Aquí está el cálculo, fíjense. Está claramente un cálculo ahí de paredes calcificadas. Entonces ustedes van a ser competentes. Saber que ustedes como médicos, alumnos, aquí está el cálculo. Peor los residentes, peor. Si saben pues. Y eso va a ser orgullo para ustedes, pero para el paciente va a ser beneficio. La próxima. La RCP. Endoscopía, de prueba de colágeno, la próxima. Fíjense, está el endoscopio, la vía biliar, el conducto de Wilson, la vía biliar principal, hepático derecho, izquierdo se ve un poco, pero aquí hay la fístula. Este cilindro bilis, si no tiene este conducto bien regular, bien delimitado, aquí se está desarmando. La próxima, igual, fíjense, hepático izquierdo, hepático derecho, colédoco, y el endoscopio ya está saliendo bilis. Es lo mismo que tiene la señora que no le han hecho, les he dicho que hagan, pero no quieren, fíjense, siguen examinándose, ya tiene vídeo peritoneo, señor. En cualquier momento su fortaleza se va a caer y se va a poner séptica y se va a morir. Y Dios no quiera, pero la próxima, ahí está mucho más clara. Filtración, no es como esto bien delimitado. Ahí aquí está la lesión. Aquí está saliendo. Es el conducto de Wilson. ¿de qué? De Wilson. De Wilson, del conducto pancreático. Es el conducto terminal y apoyo. Fuga biliar. Con la RCP han visto el árbol biliar, hepático izquierdo, hepático derecho, estaba acá, hepático derecho y está saliendo. Y este es el conducto de apoyo. Igual, fuga biliar. Radiografía, ¿qué van a ver? La columna se ve. Esto debe poner pero es por sonda. Sonda de qué le han hecho posterior y se puede observar. Y la fuga está acá. Y está. Otra. Esta es. Le hacen una colaje por sonda. Llega al colédoco, pero el intestino no tiene que llegar para nada. Pero aquí está el colédoco terminal y la fuga. Entonces, aquí atención a cuidar, planificar. No es una cirugía simple, porque todo está adherido. El organismo en fines de venderse, fibrosa todo. Y el riesgo de provocar perforaciones intestinales, adherencias y demás cosas. Pero hay que hacerlo. La próxima. Fíjese la clasificación, entonces la misma. La próxima. También. La fiesta externa, la que tiene la señora de frente, dolor, fiebre. Pero ella está todavía soportando. No tiene mucha fiebre, escalofríos un poco, pero hay que irle preguntando, sabemos qué decir. La próxima. Físios externas, estudio con imagen, ecografía abdominal, todo esto es la próxima. Y lo biliar, ahí para terminar la próxima. Lo mismo repetida, cálculo gigante, no antes de eso. Cálculo gigante, llega hasta el fondo, perfora,
llega hasta el hilo terminal, al ángulo ilosecal, que es el próximo. El hilo representa el 4% de los casos presentes en la población nacional. Casos más frecuentes, los ríos y adherencias, las hernias encarceladas, tumores y otras cosas, pero esto también está hecho presente en el proyecto de edad. El 25% de los pacientes mayores de 65 años. Es decir, han tenido su piedra por varios años. En el transcurso de los años, el peso de la piedra, la permanente contracción de la vesícula, ha provocado. El IVR no presenta síntomas únicos de inicio, siempre que es diagnóstico. Hay que sospechar. El tratamiento es quirúrgico. Ese es para sospechar. La próxima. La teoría del hilo calculado se debe a una obstrucción intestinal causada por el tracto lógico. Ya hemos hablado de obstrucción en el hilo terminal, sin obstrucción. La tríada de Ziegler que hemos visto, la tomografía también se puede ver con más exactitud. La próxima. La cirugía es la enterotomía, se abre una parte pequeña, pero alejada de ese también lo saben los residentes, ni los médicos especialistas. No se puede sacar el calcio a pocos centímetros del esfínter, del ángulo del esfínter. ¿Cómo se llama este esfínter? Del ángulo del esfínter, porque ahí está el calcio. Hay que recorrer por lo menos unos 50 centímetros arriba del calcio y encima hacer ahí una esfínter, una incisión y sacar el calcio. Porque si lo hacemos abajo, el esfínter lo va a cerrar y va a haber una salida y la presión de la región se va a tener bajo la peritonitis. Son cosas básicas que los residentes ignoran totalmente. La próxima. Ahí está nuevamente la fístula, intestino terminal y artículo. Okay. Bueno, muchas gracias. Si algo han entendido. Sí. Porque esto no es para un examen. Esto es para. Con esto me gano la vida. Con esto la gente confía en mí. Entonces, ustedes como ustedes tienen que demostrar su competencia y en sus respectivas especialidades demostrar también ganas de conocer más. No acepten todo lo que yo digo. Busquen, no acepten todo lo que les digo. Busquen. No, doctor, eso era antes, ahora ya no, es así. Antes las cirugías eran pues gran cirujano, gran incisión, unas incisiones de pubis a ¿cómo se llama? Hasta arriba. ¿Cómo se llama eso? Apéndice. Sí, hasta el apéndice cifoide. Toda la vida está ahí revisa. Ahora las cirugías